Libro de Jueces, capítulo 13. Vamos a leer el versículo 5. Aleluya. ¿Todos lo tienen? Amén. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de estar aquí en tu casa, Señor. Gracias, Señor, porque en esta tarde nos has permitido estar aquí todo este día en tu presencia, Señor. Hemos podido cantar, hemos podido, Señor, alabarte, hemos podido bendecirte. Alabar tu nombre, Señor, es un gozo para nosotros. Pero en esta hora te queremos pedir de una manera especial que hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones, Señor. Necesitamos una palabra tuya directa a nuestro corazón, Señor Jesús. Te pedimos que esta palabra que va a ser predicada el día de hoy se quede allí en lo más profundo de nuestro corazón, Señor, que podamos entender, que podamos, Señor, poner en práctica todo aquello que tú nos hablas, todo aquello que tú nos dices a través de tus escrituras. Te damos muchas gracias. Amén y amén. Aleluya, santo es el Señor. Bueno, hermanos, vamos a estudiar un poquito acerca de esta historia que muchos de nosotros ya conocemos, porque desde que somos niños pues nos han hablado de esta historia, es muy conocida. En mi caso, que pues crecí en los caminos del Señor desde que era una niña, me explicaban acerca de la vida de Sansón, amén. Así que no es una historia que sea lejana a nosotros, amén. Pero vamos a recordar un poquito acerca de la vida de este hombre. ¿Quién era Sansón? Sansón fue un milagro de Dios, amén. Recordemos que la mamá de él era una mujer estéril, no podía tener hijos. Entonces un ángel de Jehová se le aparece a ella y le dice que ella va a dar a luz un hijo, amén. Entonces ella va corriendo donde su esposo, donde Manoa, y le dice que se le había aparecido un varón de Dios en el camino y que le dijo que ella iba a tener un hijo. Y entonces dice la Biblia que Manoa ora al Señor y le dice que por favor él también quiere oír esa promesa que había venido de parte de Dios. Y dice también la Biblia que Dios escucha esa oración de Manoa, y nuevamente viene el ángel de Jehová y se encuentra con la esposa de él, con la mamá de Sansón, en el campo. Y entonces cuando el ángel viene nuevamente y se le presenta a esta mujer, ella le dice: espera un momento, que yo quiero ir donde mi esposo, porque él también quiere escuchar de esta noticia, amén. Entonces viene Manoa y entonces allí tienen esta experiencia con el Señor, donde él les dice que ellos van a ser padres, que van a tener un hijo, y que no solamente va a ocurrir ese milagro de que van a ser padres, sino que este niño iba a salvar a Israel de mano de los filisteos. Eso era algo grandioso, porque Israel en ese tiempo venía mucho tiempo siendo oprimido por los filisteos, amén. Entonces el nacimiento de Sansón fue un milagro de Dios. Dios le abrió la matriz a esta mujer, y de allí, de esa matriz estéril, sacó el hombre más fuerte de toda la historia de la humanidad, amén. Entonces vemos que el Espíritu de Dios comenzó a manifestarse en la vida de Sansón, y la virtud que el Espíritu Santo de Dios producía en Sansón era fuerza sobrenatural, amén. Fuerza inhumana. Ningún hombre se podía igualar a Sansón, ningún hombre le podía ganar, amén. Pero esa fuerza sobrenatural que venía sobre Sansón era con un propósito, era con una razón específica, amén. Y ese propósito era salvar a Israel, amén.
Entonces ese don, ese talento que Dios le dio a Sansón, que Dios le daba por medio del Espíritu Santo, no era para exhibición de Sansón, no era para engrandecer el nombre de Sansón, no era para levantar el nombre de Sansón y que él fuera famoso entre todas las naciones y en el mundo entero. Esa no era la razón, amén. Ese no era el propósito. El propósito era que Dios quería usar su vida por la misericordia que Dios tenía con Israel, que quería salvarlos de manos de los filisteos, amén. Así que el nacimiento de Sansón tenía ese propósito, amén. La unción que Dios nos da, que Dios te ha dado, no es para engrandecernos a nosotros mismos. Los talentos que Dios nos ha entregado en las manos tienen un propósito, tienen una razón, tienen un propósito, amén. Entonces la unción en Sansón producía fuerza y también producía inteligencia, porque él hacía muchas cosas con inteligencia, amén. Pero Sansón inicia o empieza a cometer varios errores en su vida, amén. Y pues el que más nosotros conocemos es que él empieza a involucrarse con los filisteos, empieza a involucrarse con sus enemigos. Pero también hay cosas en su vida que empieza a hacer y que nos deja ver a nosotros que él empezó a faltar en su santidad con Dios, amén, en su comunión con Dios. Recordemos que Sansón, así como lo leímos en el versículo inicial, era nazareo a Dios desde su nacimiento. ¿Y qué quiere decir nazareo? Recuerde que es diferente ser nazareno y ser nazareo. Sansón era nazareo. Nadie nace siendo nazareo. Si una persona nace en Nazaret, por nacimiento es nazareno, pero una persona no nace siendo nazareo, amén. Sansón era nazareo. ¿Y qué significa ser nazareo? Significa apartado, consagrado, príncipe, dedicado a Dios y al servicio de Dios. Ser nazareo también implicaba abstenerse de vino, de sidra. No podían comer cosas inmundas, ciertos animales que en la ley no se permitían. No podían tocar animales muertos, cualquier cosa muerta no la podían tocar, amén. Pero vemos que para Sansón eso no era tan importante. Para él eso no tenía importancia. Lo vemos en Jueces, vamos al libro de Jueces, ahí mismo en Jueces, en el capítulo 14. Santo es el Señor. Capítulo 14, en el versículo 5 dice: y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él, y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre que lo había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. El versículo 8 dice: y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león, y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel, y tomándolo en sus manos se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Entonces aquí vemos que él llega donde el león que él ya había matado, encuentra la miel que estaba dentro del cuerpo del león, saca la miel, come y también va y le da a los papás.
pero no le dice a los papás de dónde la había sacado, porque él ya sabía que eso no lo podía hacer, amén. No, él no podía tocar un animal muerto. Entonces vemos que Sansón empieza a hacer cosas que no le eran permitidas, que para él era pecado, pero aún así encubría lo que hacía, amén. Entonces, además de eso, él se involucra con los filisteos, empieza a tener relación con ellos, amén, y se enamora de Dalila, y esto es lo que lo lleva a él a perder su vida, a perder su propósito, a perder sus ojos, amén. Pero al ver esta historia, que es realmente impresionante, porque a veces uno dice, no, pero Sansón fue un hombre tan fuerte que Dios le dio, el Espíritu de Dios estaba con él, el respaldo de Dios lo tenía. ¿Por qué? ¿Por qué llega a este punto donde lo pierde todo? Amén. ¿Qué fue lo que Sansón perdió cuando desobedece a Dios? En primer lugar, vemos que Sansón pierde la consagración. Amén. Él desde su nacimiento fue un hombre consagrado a Dios, pero pierde su consagración porque descuidó su verdadera fuerza, que era la consagración. Amén. La fuerza que Sansón tenía no venía de su cabello, no venía de no cortarse su cabello, porque de hecho esa era una de las normas, digámoslo así, de los nazareos. Ningún nazareo se cortaba el cabello, y por esa razón no todos eran igual de fuertes a Sansón. Entonces la fuerza de Sansón venía de la consagración a Dios, del pacto que él tenía con Dios. Amén. El dejarse crecer el cabello era simplemente lo que representaba ese compromiso que él tenía con Dios. Amén. Entonces su fuerza no residía, no radicaba en que su cabello estuviera largo. Amén. Pero Sansón también olvida y pierde su propósito. Él olvida la razón por la cual Dios lo trajo al mundo. Amén. Y empieza a fijarse solamente o a centrarse en su vida, en él. Pierde también la sensibilidad espiritual. Amén. Y es algo tan impresionante, porque allí en el capítulo 17, vamos al capítulo 17, en el versículo 20. Dice, bueno, ahí encontramos en esta parte de la escritura, cuando Dalila le dice a él, por favor, te ruego que me digas cuál es tu secreto, e insiste, y ella insiste, amén, hasta que lo aflige a tal punto que él le dice la razón de su fuerza. Amén. Pero ¿por qué decimos que él pierde la sensibilidad espiritual? Porque aquí en el versículo 20 dice él, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. O sea, es que es algo tan impresionante, porque él no se dio cuenta en qué momento Dios se había apartado. Dios no sabía en qué momento lo había dejado solo. En realidad él nunca supo cuándo era que el Espíritu Santo venía sobre él y cuándo era la fuerza de él humana, porque no se dio cuenta. Él estaba actuando en su humanidad, él estaba actuando en lo que él quería, lo que él pensaba. Amén. Entonces aquí nos damos cuenta que vivía una vida egoísta, pensaba solamente en él. Amén. Pero usted me dirá, pero ¿qué tiene que ver este mensaje con este culto misionero? ¿Qué tiene que ver la vida de Sansón y su consagración a Dios conmigo, que pues no le veo una relación? Cada uno de nosotros tenemos un propósito,
Y por ese propósito estamos hoy aquí en la iglesia. Por ese propósito es que hoy estamos con vida. Porque de otra manera estaríamos en cualquier otro lugar, o quizás no estaríamos simplemente. Dios nos dio la vida, Dios nos creó con un propósito específico, especial. Amén. Y muchas veces hay personas, hermanos, que tienen talentos, tienen dones, pero sin propósito. ¿Por qué? Porque han olvidado ese propósito genuino, real, por el cual Dios les dio ese don, ese talento. Amén. Aquí entre nosotros hay hermanos con muchos talentos, con muchos dones que Dios nos ha entregado, nos ha dado, y muchos quizás los estamos poniendo en las manos del Señor, pero también hay otras personas que no lo estamos haciendo. Amén. Tenemos talentos allí escondidos que no estamos poniendo en las manos de Dios para bendición de otras personas. Amén. Pero también quizás hay hermanos que digan, no, pero yo no veo que Dios me haya dado a mí algún talento, yo no siento que Dios a mí me haya entregado algo tan especial, yo no canto, yo no creo que sea capaz de predicar, es muy difícil para mí hablarle a una persona, yo no toco ningún instrumento. Bueno, tantas cosas que puede usted decir que usted siente que no tiene. Pero yo estoy segura que Dios a usted le ha entregado algo en sus manos. Dios le ha dado a usted algo, así sea por más pequeño que parezca, que para usted sea algo tan pequeño comparado quizás al hermano que usted tiene a su lado. Que usted diga, no, pero es que mire, el hermano sí hace esto, el hermano sabe hacer aquello, el hermano es bueno en esto y yo no soy tan bueno. Amén. Cada uno de nosotros tenemos algo que Dios nos ha entregado, que Dios nos ha dado, para que con esa pequeña cosa que Él nos ha entregado, con ese pequeño talento que Él nos ha entregado, nosotros podamos cumplir ese propósito que Él tiene con nosotros. Amén. Entonces, dentro de la iglesia hay hermanos muy buenos para evangelizar, porque todos somos diferentes. Amén. Hay hermanos que son muy buenos evangelizando, otros que son buenos cantando, otros que son buenos tocando instrumentos, otros que son buenos para cocinar, otros, tantas cosas en las que podemos ser buenos, podemos tener talentos que Dios nos ha dado. Amén. Y a veces yo en una ocasión me encontré con una persona que decía, no, es que yo definitivamente no soy bueno para nada, yo no sirvo para nada, no tengo ningún talento, yo ¿en qué? Es que dígame en qué yo puedo servirle a Dios. Y yo le decía, bueno, pero usted dice que no tiene ningún talento, pero usted es bueno para hacer caso, usted es muy obediente. Y eso realmente es un don, porque no es fácil hacer caso. Amén. No es fácil obedecer, que usted le diga, hermano, vaya allá, hágame el favor y me trae tal cosa, y ya. Hermano, tráigame tal cosa y vaya y haga tal cosa, y que obedezca. Es difícil, porque a todos nos cuesta. Yo le decía, usted tiene un talento que no sabe lo que tiene, ¿sí? No es bueno cantando, pero sabe hacer caso, es bueno haciendo caso. Amén, es bueno obedeciendo. Entonces muchas veces nosotros no nos damos cuenta para qué es lo que Dios nos ha dado en nuestras manos, y que eso lo podemos usar para el servicio del Señor. Amén. Pero no solamente esos talentos que nosotros hablamos en la iglesia, como cantar, como tocar un instrumento, como predicar, como salir a evangelizar, como digamos que ser un ujier, que eso también es un don que Dios les da a cada persona. Amén. También tenemos cosas que Dios nos ha entregado, como nuestras profesiones. Nos ha entregado un oficio. Amén. Y eso
no ha sido su esfuerzo, no ha sido su fuerza, no ha sido sino Dios quien le ha dado a usted el privilegio de ser profesional, de ser un médico, de ser un ingeniero, de ser un arquitecto, de ser un chef, de ser una persona que tiene una empresa, una microempresa. Eso se lo ha dado Dios, y no ha sido esa la razón de su desempeño, digámoslo así, en una carrera profesional o en su trabajo. La razón de eso no es que usted simplemente subsista en esta vida. Esa no es la razón. Amén. La razón de todas aquellas cosas que Dios nos ha dado, que Dios nos ha entregado, es servir a Dios. Amén. Y entonces aquí nos encontramos con esta parte que ya nos estaban explicando al inicio de esta parte, que nos encontramos con la gran comisión. ¿Cuál es esa gran comisión? La encontramos en Marcos capítulo 16 versículo 15, donde dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No hay ninguna otra misión, no hay ninguna otra comisión más grande que esta. Esta comisión la dejó el Señor Jesucristo para todo cristiano. Ningún cristiano se sale de esta gran comisión. Amén. Todo creyente, todo seguidor de Cristo, toda persona que se considera a sí mismo seguidor de Cristo, está bajo esta gran comisión. Amén. No nos podemos salir de allí. Ahora vienen las misiones, y ahí es donde entramos nosotros, porque la gran comisión es del Señor, el Señor nos la da. Amén. Dios nos dio esta comisión de ir y predicar el evangelio, el mensaje de salvación, pero es Él quien salva, no salvamos nosotros. Amén. Entonces en las misiones es donde el trabajo de la iglesia inicia, donde usted y yo ponemos nuestro granito de arena para que esa gran comisión se cumpla. Amén. Entonces es donde entra el hermano que trabaja en una peluquería, y que con su oficio también puede y ayuda a otras personas que necesitan. El hermano que es médico puede también, a través de su profesión, ayudar a las personas que necesitan. El empresario también lo puede hacer de muchas maneras. Amén. Entonces las misiones es todo aquello que nosotros podemos hacer para llevar a cabo la gran comisión. Amén. Y el evangelismo es el mensaje que nosotros llevamos. A través de esas misiones que hacemos, el mensaje que llevamos, que es Cristo, es el acto de evangelizar. Amén. Es compartir ese mensaje del Señor, las buenas nuevas del Señor Jesucristo, en nuestro propio contexto cultural, o también a otras personas de otros contextos culturales, porque nosotros aquí hemos visto videos, conocemos que hay culturas totalmente diferentes a nosotros. No es lo mismo salir a evangelizar al parque de por aquí cerca de la ciudad, a ir a otro país a evangelizar. Las costumbres cambian, el idioma cambia, hay muchas cosas que cambian. Amén. Pero desafortunadamente el mundo en el que vivimos hoy se ha convertido en un mundo donde el centro o el moto, digámoslo así, de nuestra generación, de hoy en día, es ser visible, es ser el mejor en esto o aquello. Pero realmente nuestro nombre no es el que debe ser exaltado, sino el nombre de Cristo aquí y en todas las naciones. Amén. Todo lo que hagamos debe ser para exaltar el nombre de Dios, no nuestro nombre. No es nuestro nombre el que debe sonar, el que debe exaltarse, sino el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Entonces cada uno de nosotros debemos involucrarnos en esta obra de hacer misiones. Cada uno de nosotros tenemos algo con lo cual nosotros podemos unirnos a esta labor. Amén. Y ya para ir terminando, en el versículo 28 del capítulo 16, esto fue algo que a mí realmente me impactó. Dice: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Nosotros sabemos que durante la vida de Sansón él mató muchos filisteos, pero la historia dice que él mató más filisteos el día de su muerte que durante toda su vida. Amén. Pero es triste ver cómo Sansón, después de haber pasado todo este proceso, primero de ser un hombre fuerte, después de perderlo todo, y en ese proceso de perderlo todo, ver cómo él aún no entiende cuál fue el propósito de su vida. Porque ahí dice: y dijo: Señor Jehová, acuérdate de mí ahora y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios. Y mire la razón para la cual él pide la fuerza: para que de una vez tome venganza a los filisteos por mis ojos. O sea, él en ningún momento dice: Señor, yo me arrepiento porque en ningún momento hice lo que tú querías que yo hiciera, porque en ningún momento yo obré conforme a tu voluntad. Él simplemente estaba pensando en vengarse por lo que le habían hecho por sus ojos. Y él muere y mata a muchos filisteos, sí, pero en su corazón nunca entendió cuál era su propósito. No entendía cuál era la razón de su fuerza, de esa unción que Dios le había dado. Entonces, hermanos, es triste ver cómo hay personas que pasan su vida y nunca entendieron cuál era el propósito. Es triste que pasan los días, pasan los años y no entendemos para qué voy a la iglesia, como decía el pastor en esta mañana. Yo para qué voy a la iglesia, cuál es la razón, cuál es el motivo. Yo voy porque por una simple costumbre, voy porque va mi familia, voy porque van mis padres, voy porque van mis hijos, voy porque tengo que llevar a mis hijos porque si no se descarrían. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo por el cual servimos a Dios? Amén. Entonces, aquí vemos un hombre que nunca entendió cuál fue su propósito de Dios para su vida. Que Dios nos ayude, amén, hermanos, a entender ese propósito y a ponerlo en las manos de Dios para que podamos ser útiles en las manos del Señor. Amén. Entonces, en forma de conclusión, hermanos, tenemos que involucrarnos en este trabajo de las misiones, amén, entendiendo que las misiones es todo aquello que hacemos. No, las misiones no es ir a otros países simplemente, eso hace parte, sí, pero nosotros hacemos misiones sirviendo en la iglesia, sirviendo al hermano, saliendo a evangelizar, cantando, sirviendo en las cámaras, tantas cosas en las cuales podemos ser útiles en las manos del Señor, aconsejando. Hay muchos hermanos que son muy buenos aconsejando, escuchando también, amén. Dios quiere cumplir el propósito de Él en cada uno de nosotros. Debemos estar dispuestos, amén. Yo le invito para que se ponga sobre sus pies y vamos a decirle al Señor: Señor, ayúdanos a que ese propósito que tú tienes con nuestras vidas se cumpla. Señor, yo no quiero vivir mi vida a lo que a mí me parece. Yo no quiero, Señor, vivir conforme al vaivén de este mundo. Yo quiero, Señor, hacer tu voluntad. Yo quiero cumplir el propósito que tú tienes en mi vida. Te pido, Señor, que tú nos ayudes, oh Dios. Te pedimos que en esta hora, Señor, tú nos des, Señor, de tus fuerzas. Danos, Señor, tu bendición, Señor.
Te necesitamos tanto, Dios. Te necesitamos en nuestras vidas, Señor. Tú eres bueno con nosotros, que nos dices, Señor, que tengamos cuidado, porque nos has entregado muchas cosas en nuestras manos. Nos has dado talentos, nos has dado dones, nos has dado tantas cosas buenas. Nos has entregado en tus manos unos hijos, unos padres, Señor. Nos has entregado tantas cosas buenas, Dios mío. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos a cumplir el propósito real por el cual nosotros hemos venido aquí a esta tierra, Señor. No queremos hacer nuestra propia voluntad. No queremos vivir de acuerdo a nuestros pensamientos, a lo que pensamos, a lo que creemos, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender lo que tú quieres para nuestras vidas, a no movernos, Señor, de tu camino. Te lo pedimos, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Tú has sido bueno con nosotros.